Buenos días, muchas gracias por llamar. Bueno, no, gracias a vos por atendernos. Bueno, nada, a ver, las sensaciones son iguales para un economista que para un hombre de la política a partir de este acuerdo alcanzado en la jornada de ayer, Néstor. Primero que nada, yo les agradezco este espacio para poder charlar con ustedes y sus oyentes. Yo tengo una mirada distinta a la de los aplaudidores que han festejado en el día de ayer. A ver. Porque miren, las estafas financieras pueden ser legales, pero nunca son legítimas, y mucho menos cuando las cargan en las espaldas de los pueblos. Uh-huh. Y lo de ayer es una estafa. No es la renegociación en sí, es todo el proceso de endeudamiento ha sido una estafa contra el pueblo argentino. Se ha consolidado un saqueo. ¿Se acuerdan cuando en el 2015 el dólar valía 9 pesos? Sí. Hoy vale más de 100. ¿Quién se quedó con todo ese dinero? ¿Quién se quedó con todo ese negocio? ¿Quién se quedó con toda esa riqueza? Hemos renunciado en esta renegociación, hemos renunciado a saber quiénes son los beneficiarios de este magno crimen financiero. Porque esto es un crimen financiero, porque en el medio han muerto muchos argentinos por hambre, por falta de medicación, por falta de una vivienda digna, por falta de trabajo, por angustia. Y acá esto ha sido un negocio. Y este negocio lo ha convalidado el gobierno y el parlamento. Porque hemos renunciado a saber quiénes son los beneficiarios. Y es más, nos han aplaudido ayer mismo los responsables de haber tomado el endeudamiento. Los Pratgay, los Lacunza, Caputo. El mismo Caputo que siendo ministro emitió un bono a 100 años, y el mismo Caputo que después, como CEO de un fondo de inversión, suscribió y compró el bono. Sí. ¿Cómo no va a estar contento? Si acabamos de garantizarle la impunidad, de que nadie va a saber cuáles fueron los chanchullos que se han hecho. Sí, Néstor, más allá de esta situación que planteas, también hay una necesidad de que Argentina por lo menos dé una respuesta al mundo financiero, al mundo que está en condiciones de, en algún momento, más allá de la circunstancia que bien planteas, de componer, de devolver el dinero que tomó prestado. Perdón, ¿el dinero que se tomó prestado fue al servicio del pueblo argentino o fue al servicio de los negocios? De un sector privilegiado que ahora le carga al pueblo argentino a través de los impuestos y a través de las carencias más elementales, los beneficios que han tenido y que han fugado del país. Porque Macri aumentó, según el Banco Central, la deuda en 100.000 millones. Pero de los 100.000 millones, 86.000 se fueron en fuga. Uh-huh. ¿Quiénes fueron los que lo fugaron? Entonces, el pueblo argentino es el que tiene que darle respuesta al mundo financiero. ¿Por qué no le damos una respuesta cobrándole los impuestos a los que fugaron los fondos? Hagamos al revés. Ese es el tema. Y aparte, el acuerdo que se ha hecho solo despeja los primeros años de gobierno, que van a tener pocas obligaciones, pero en el 2028 estamos de vuelta con una masa de obligaciones que nos obliga a renegociar. Entonces, ¿cuál es la respuesta que estamos dando? La respuesta nos dan los acreedores cuando nos dicen que quieren cambiar las reglas legales y jurídicas porque las normas actuales impiden el manejo de como se hizo los fondos buitres en el Tribunal de Griesa. Y entonces los representantes de los acreedores, que son los fondos de inversión, porque no son los acreedores de los fondos de inversión, son los representantes anónimos de los verdaderos tenedores de bonos, esos pretenden que Argentina renuncie a las nuevas condiciones legales
instituida internacionalmente para después tener mayor elemento para apretar a la Argentina cuando tenga que renegociar la deuda en el 2028. Forero, buen día. Matías Mesa lo saluda. Sí. Hoy ya ejecutada esta negociación, Forero, ¿cuál cree usted que era la alternativa cuando el dilema era o default o acuerdo con los bonistas? No era ninguna de las otras. Era una auditoría ciudadana para saber qué se debe realmente, cuáles son las operaciones financieras que realmente son legítimas o no, porque hay toda una corriente doctrinaria mundial en el cual las deudas que no benefician a los pueblos no pueden ser cargadas a las espaldas de los pueblos. Es la doctrina de la deuda odiosa. Entonces, mire si tenemos para suspender los pagos hasta tanto saber. Pero si quieren pagar, no hay ningún problema. Tenemos 400.000 millones de dólares de argentinos fugados al exterior. Empecemos a cobrarle y pidamos la colaboración internacional para cobrarle a esos argentinos que fugaron los fondos. Con eso alcanza y sobra para cancelar la deuda externa argentina. ¿Y por qué no se le puede cobrar? ¿Por qué no podemos? ¿Por qué no podemos repatriar? No tenemos voluntad. Usted hace un mes atrás, el Banco Central informó que 86.000 millones de dólares se fugaron de la Argentina. El 1% de las empresas y el 1% de los particulares fugaron 66.000 millones de dólares. ¿Usted conoce el nombre de alguno de ellos? Bueno, no, seguramente que no. ¿Pero el Banco Central le informó al Parlamento? No. ¿Le informó a la AFIP para que cobre? ¿Para que verifique si realmente las declaraciones juradas de los fugadores de fondos corresponden y han declarado los fondos que fugaron? No. Entonces, no busquemos excusas afuera. Los responsables los tenemos dentro de cada gobierno. Y de este gobierno, que es nuestro gobierno. Porque creo que fue elegido para otra cosa. Para terminar de una vez por todas con la estafa financiera que produjo el gobierno de Macri. Creo que fue un mandato que le dio el pueblo. Y creo que es así porque la misma Cristina, en un acto en La Pampa, se comprometió a auditar la deuda tomada por Macri, que está en el Parlamento, en la comisión investigadora. No, acá lo que estamos haciendo es adelantando un pago o comprometiendo pago antes de saber quiénes son los responsables y si hubo actos ilegítimos o no. ¿Y cómo se explica esto, Forero? Usted es una cuestión gravísima, ¿no? Esto de que asegura que se hizo un acuerdo de una deuda sin una auditoría previa. ¿Cómo se explica? Yo no tengo que dar explicación, la tienen que dar quienes llevaron adelante, porque además el mundo era un mundo antes de la pandemia y un mundo después de la pandemia. Hoy hay 88 países que están al borde del default. Fíjese si hay una cita con la historia. Es un momento único en el mundo para repensar y reperfilar, si usted quiere, el sistema financiero mundial, porque es un sistema de saqueo. Y entonces tenemos 88 países que están en las situaciones parecidas a la Argentina. Fíjese si no es una oportunidad histórica. Fíjese si no tendríamos que haber mandado a nuestro canciller y a nuestros principales hombres a recorrer esos países y a sumar voluntades. Néstor, ¿y qué hubiera pasado si, por ejemplo, más allá que todavía, yo sigo sosteniendo que es una buena noticia el haber acordado de palabra, todavía no se ha firmado nada, pero ¿qué hubiera pasado, qué pasaría si Argentina, entra en cesación de pagos? Estamos en cesación de pagos, ¿eh? No dejamos de estarlo. Está bien, pero estamos en medio de una negociación y hemos arribado a un acuerdo. Sí, pero la cesación de pago la empezó Macri. Y la cesación de pago la ocultaron
mediante el empréstito que hicieron con el Fondo Monetario Internacional, un empréstito viciado de nulidad, porque no se cumplió ni los requisitos formales que pide la legalidad, la legislación argentina, y menos la legislación del fondo, porque se ha violado su carta magna. Entonces estamos ante un hecho ilegal, una sucesión de hechos ilegales, si usted quiere, y que nadie parece tener voluntad de investigar, y mucho menos juzgar o sancionar. Entonces, aquí, si estuviéramos solos en el mundo, entiendo, la correlación de fuerza es mayor. Pero acá está, repito, hay 88 países que están en idéntica situación que Argentina. Entonces, así como ha habido en la historia latinoamericana, no solamente Argentina, los clubes de acreedores que imponían condiciones, fíjese si no tendríamos en condiciones de hacer un club de deudores. Fíjese si hoy no hay una conciencia mundial de lo que significa el poder financiero y cómo destruye las economías de los países. Sí, totalmente. Totalmente. BlackRock, la misma Lagarde en Europa, en el Banco Central Europeo, está instrumentando herramientas para que BlackRock no compre a precio vil las empresas europeas que están prácticamente quebradas. Claro. Entonces, fíjese si hay una oportunidad única en el mundo para empezar a cambiar la correlación de fuerza y que el poder financiero mundial deje de dominar y saquear los países. Y nosotros hemos faltado a la cita. Néstor, bueno, la verdad que hace mucho tiempo que queríamos hablar contigo, la gentileza que ha tenido Alejandro Bertinat, de pasarnos su teléfono para poder charlar, y quiero asumir un compromiso para poder repetir estas charlas que son, para nosotros son orientadoras, y por ahí uno tiene una visión de como lo planteabas en el comienzo de la charla. Bueno, yo tal vez fui uno de los aplaudidores ayer cuando conocimos la noticia de alcanzar un acuerdo con los bonistas. Hay una cuestión que revisemos, o dos, y les agradezco el espacio. Primero, si solamente, es decir, hay un engaño enorme cuando se habla del valor neto. No hay quita de capital. La mayor quita de capital es el 3%. Acá lo que se ha cambiado son la tasa de interés y los vencimientos. ¿Usted cree que una tasa del 7% usuraria que pagaba la Argentina, hoy la bajan al 3% alegremente? Los acreedores lo bajan porque consolida y convalida, claro, la renegociación, convalida toda la estafa anterior y impide que después sea investigada. ¿Por qué? Porque por la teoría de los actos propios usted la dio por buena. Claro, tal cual. El gran negocio de los fondos de inversión es que nadie puede objetarle la deuda a partir de ahora. Primer punto. Y el segundo tema fundamental, no existe al hablar del valor neto y y descontado a una tasa de interés. La tasa de interés es el valor neto, para que la gente entienda. Si yo le doy un bono a usted, de a 10 un pesos. año, de 100 pesos. ¿Cuánto vale ese bono de 100 pesos el día de hoy? Eso se descuenta una tasa de interés. La tasa de interés que eligió la Argentina, que no la eligió la Argentina, la eligieron los acreedores, es el 10%. Entonces, un bono a un año
de 100 pesos, hoy el valor neto hoy es 90. Hoy tiene el 10% menos. Si fuera a 2 años, sería 81, porque es 90 el primer año, claro, más el 10% de 90, es 81. Por eso es que se habla del 54%. Esta gente se cree que logramos una quita, como se logró en la época de Néstor, la quita de capital e intereses, y hoy se va a pagar 54. Lo he leído en varios articulistas de diarios de Buenos Aires. No, se va a pagar 100 más los intereses. Ese cálculo del valor neto es una forma de presentar para que la gente se confunda. Y no hay un ahorro no hay un ahorro de 33.000 millones, de 30.000 millones, de 42.000 millones. ¿Usted cree que el ahorro efectivo es si usted lo tiene con qué pagar? Es lo mismo que si yo le digo a usted, me debe 10 millones de dólares. No los tiene. Y bueno, le digo, me debe 7 ahora. ¿Usted se ahorró 3 millones de dólares? ¿Usted va a estar contento porque se ahorró 3 millones de dólares? Sí. Si no, no tiene los 10, ni los 7, ni los 3, ni nada. ¿Cuál es el ahorro? El ahorro es si usted tiene la capacidad de pago. Para que haya capacidad de pago, tenemos que tener un plan de desarrollo industrial y de los recursos de la Argentina. Un plan que vaya logrando autonomía. Porque si me dicen, no, vamos a tener mayores exportaciones. Sí, vamos a tener mayores exportaciones, pero los exportadores son 6. Los que reciben los dólares son esos 6. No es la Argentina. Entonces no nos dejemos engañar. Hay mucho aplaudidor, no lo digo por ustedes, pero aplaudidor de la dependencia. Que no serían peronistas si plantean la dependencia. El peronismo tiene otras banderas. Néstor, un fuerte abrazo, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Néstor Forero es miembro de la Auditoría Judicial de la Deuda Externa Argentina, sabe un toco y bueno, la verdad que charló un rato con nosotros, da para mucho más obviamente, vamos a ver si lo podemos convocar más adelante.